Vamos a dar inicio a esta mesa número 5, que lleva como título Identidades despolitizadas, que ya fue abierta por el excelente conversatorio que tuvimos en la mañana sobre la despolitización, poniendo el acento en el movimiento feminista. Vamos a dar inicio con, solo recordarles que son 15 minutos de exposición para las ponencias y dar un espacio al final para las preguntas y comentarios, ¿sí? Vamos a comenzar con la ponencia Momentos, Movimientos, la despolitización del LGBTI y más a principios del siglo XXI en la Ciudad de México, de Miguel Ángel Barrón Gavito. Ya está conectado, ¿verdad? Miguel Ángel es doctor en historiografía por la UAM Azcapotzalco, aquí en nuestro posgrado, maestro en teoría de la historia por la Universidad Iberoamericana, maestro en filosofía de la cultura por la Universidad Intercontinental, licenciado en historia por la UNAM FES-Acatlán y licenciado también en filosofía por la UAM Iztapalapa. Actualmente labora en la Universidad La Salle en la Facultad de Negocios. Su trabajo se centra en el movimiento homosexual en el siglo XX y en el LGBTI y más en la historia del presente global. Te escuchamos, Miguel Ángel. Hola. Primero que nada, pues muchas gracias por haber aceptado esta participación. Para mí es muy importante. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí se ve la pantalla ya? Creo que todavía no. ¿No se ve? Oh, a ver. Okay. Parece ¿Ahora que sí. sí? Ok. Bueno, pues voy a ir rápido porque realmente son 15 minutos. Entonces, quiero llegar al punto. Son tres, divido esta exposición en tres momentos, movimientos, porque considero que es muy importante comprender cómo ha sucedido esto, que desde mi punto de vista es una despolitización. En este caso, iniciamos con 1964, con este reportaje que hace la revista Life en español sobre la homosexualidad, y obviamente pues estos reportajes pues siguen siendo pues donde colocan a la homosexualidad como lacras sociales, enfermos, etcétera. Será hasta el surgimiento del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria en Francia, con sus fundadores, que es Jean Nicolas y G. Oldenham, quienes desde la teoría deseante y las influencias de Guattari y Deleuze van a cuestionar principalmente este tipo de homosexualidad que la colocan siempre en este lugar de la enfermedad, de la locura, etcétera. Vemos entonces que en México empiezan a surgir publicaciones, obviamente también basadas en algunas influencias de ellos, como es el de Gina Frati, que este libro se publica en 1973, pero es hasta el 84, cuando pues circula en las universidades y en ciertos lugares académicos, y posteriormente el colectivo Sol, que anteriormente fue el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria Mexicano, publica este estado de la cuestión sobre la homosexualidad en México. Después tenemos obviamente publicaciones y formatos que empiezan también ahí como que a tratar este tema, como es la revista Los Supermachos, digo, en México es muy conocida, y aquí en este número de 1972, pues nos hace una semblanza acerca de los homosexuales desde Grecia, etcétera, ¿no? Lo interesante de todo esto es que a partir de este momento tenemos tres frentes y tres agrupaciones, bueno, no tres, o sea, son tres en total, como es el Grupo Lambda, el FAR y Okiabet, que empiezan a hacer publicaciones acerca de este tipo de homosexualidad que sigue estando como muy encasillada en la enfermedad, y empiezan a hacer cierto tipo de grupos
de concientización, tienen mucha influencia de corrientes marxistas, de corrientes psicoanalíticas, desde el clásico hasta el lacaniano, y empiezan a hacer sus publicaciones también. En este caso vemos que el FARC publica su revista Nuestro Cuerpo, o Lambda publica Nuestro Ambiente. Como ven, son publicaciones que no tienen pues un gran trabajo de publicidad, pero empiezan a hacer este tipo de publicaciones con el fin, efectivamente, de hacer una conciencia política dentro de este movimiento, que en aquel entonces era el movimiento homosexual. Veremos cómo va cambiando hasta llegar a la diversidad sexual y hoy al LGBT y etcétera, pero en este momento vemos esto. Y vemos también una participación de las vestidas, como se puede ver aquí en este documento, porque es muy importante que a veces se piensa que ellas no estaban ahí presentes en este movimiento. En aquel entonces pues les llamaban vestidas. Hoy son reconocidas por su identidad de género, como transexuales o transgénero, y veremos cómo también hay ahora en la actualidad como una fuerte lucha con ciertos movimientos feministas acerca de la cuestión del género. Bueno, entonces, pero esto también empieza a generar cierto tipo de cuestionamientos acerca de este movimiento homosexual, cuáles son como sus plataformas políticas, cuáles son sus objetivos. Y vemos aquí este texto de José Joaquín Blanco, que se llama Ojos que da pánico soñar, donde él hace este tipo de análisis, donde ya augura que hay un cierto movimiento que se está inclinando hacia cuestiones más partidistas, que se está inclinando a lo que hoy conocemos como el mercado rosa. Entonces es un análisis de 1970 que ya está poniendo en la mesa estos temas, y esto nos da una idea de que sí había gente en ese momento que empiezan a plantearse en términos teóricos qué está sucediendo con el movimiento homosexual. Bueno, este primer movimiento, como vemos, pues se caracteriza principalmente por estrategias para visibilizar la homosexualidad y el lesbianismo, incluyendo otras orientaciones e identidades de género, como ya dije, en aquel entonces eran llamadas vestidas, y obviamente también una reivindicación de la identidad desde los derechos civiles, finalización de redadas policíacas y una enarbolación de la identidad desde el orgullo, desde esa diferencia, pero sin sentirla como vergüenza. Este sería como este primer movimiento, este primer momento, y posteriormente empezamos a ver cómo se va este movimiento separando en dos grandes líneas. Una línea que es la que vemos aquí del colectivo Lambda, que más bien ellos empiezan a usar el discurso que empieza a llegar, que se empieza a hacer global, principalmente de Estados Unidos, de lo gay. Entonces empezamos a ver aquí esta simbiosis entre liberación homosexual, pero también ponen viva gay. Entonces empezamos a ver este cambio que opera, obviamente, a partir de la década de los 80 hasta los 2000. El FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, continúa con sus actividades hasta 1982, donde él sigue proponiendo desde el marxismo, que no nada más es una liberación del deseo homosexual, sino también una liberación de todos. Por tal motivo siempre va a utilizar esta frase de nadie es libre hasta que todos seamos libres. Su disolución en el 82 deja a Lambda y a otras organizaciones que empiezan a surgir el camino desde la reivindicación
partidista, pero podemos ver aquí, por ejemplo, como en el libro que ya les había dicho de Gina Frati, cómo ella también empieza a hacer en esta aclaración que si ya hay una fragmentación de este movimiento de liberación homosexual, también vemos cómo aquí ya en este libro, en este formato, ella empieza a utilizar también, dicen a algunos personas que han trabajado también el tema, que ella en esta segunda edición de 1984 ha cambiado ya la palabra homosexual por gay. Pero aquí ya también hay un análisis acerca de lo que está sucediendo y principalmente hay críticas acerca de que los homosexuales pues buscan ser un partido político, buscan registro, buscan salidas a través de plataformas más institucionalizadas. El FAR obviamente lanzó este panfleto que se llama Eutanasia al Movimiento Lilo, donde ellos declaran que pues esa no era la cuestión, no era el camino, no era hacia donde se dirigía. Entonces estamos viendo estos dos grandes canales que está sucediendo en este movimiento lésbico gay de los años 80, 90. Y bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, que en los años 80 también el FAR se disuelve porque hay otra cosa muy importante, que es la lucha contra esta pandemia del SIDA y obviamente pues muchas publicaciones, como ustedes pueden darse cuenta, los homosexuales y las lesbianas y hoy lo que es LGBT, tienen mucha producción editorial muy buena, digo, pese a que son de corte un poco erótico, los editoriales o algunos artículos que se publican, como en esta revista llamada Macho Tips, pues nos habla acerca de este pues, estado de la cuestión de los años 80, 90, donde el FAR se convierte a Colectivo Sol y más bien se enfrenta a esta pandemia del SIDA más que de la liberación homosexual. Aquí vemos obviamente cómo hay una serie de campañas a través del uso del condón, y obviamente hay jornadas en contra del SIDA. Entonces vemos que muchos empiezan a ir sobre ese tema que no es pues un tema menor, inclusive en este folleto de ILGA, porque cabe aclarar que a partir de los años 80 sucede como una globalidad dentro de los movimientos homosexuales y de lesbianas y de otras identidades sexogenéricas, porque se agrupan, por ejemplo, a esta asociación internacional que se llama ILGA, y ahí ILGA, pues obviamente propone una plataforma, objetivos a conseguir, y bueno, aquí ILGA pues sigue en 1991, dice que pues de cada 1,000 mexicanos estará enfermo de SIDA, entonces pues vemos que hay un fuerte debate sobre el SIDA. Aquí está un panfleto de la Asociación Internacional Gay Lésbica, y donde obviamente los colectivos, frentes y movimientos de la diversidad sexual están ahí como presentes. Vemos aquí como les he comentado, cada uno de estos colectivos o frentes siguen haciendo y posicionando sus visiones sobre los objetivos que deben de conseguir políticamente el movimiento, y en este caso esta revista hecha por el Colectivo Sol, que también tiene una posición muy clara sobre hacia dónde debe de ir el movimiento. Sin embargo, también vemos como ya les dije, esta influencia de que empieza toda esta cuestión sobre si sigue siendo una marcha, si sigue siendo un carnaval, y entonces aquí ya vemos algunas imágenes donde en 1991 en este periódico vemos que hay nos hace referencia a que sí tenemos que tener ese orgullo, pero obviamente desde esta categoría de lo gay. Es muy importante entender que esta categoría de lo gay
funciona porque viene a desarticular el concepto de homosexual. Entonces, por eso en ese momento es importante utilizarlo. Posteriormente veremos cómo esta categoría de lo gay pues está siendo cuestionada, pero también vemos cómo empieza a haber un mercado que se empieza a abrir para este movimiento, donde se empiezan a realizar pues fiestas, se empiezan a realizar toda una serie de eventos que quizás se alejan un poco de los planteamientos políticos de aquella época. Aquí vemos exactamente donde ya este tipo de cuestiones políticas cambian, más enfocados a cuestiones de carácter de entretenimiento, como son concursos de belleza, como son fiestas para celebrar. Entonces vemos que hay hasta una peregrinación de la diversidad sexual a la Basílica de Guadalupe. Entonces vemos cómo se empieza a mover en estas décadas los objetivos políticos principales hacia otras cuestiones. Y entonces vemos aquí surgir también, pues, este tipo de posicionamientos de una diversidad que también se muestra religiosa y también quiere estar presente, pero también quieren estar presentes personas que son parte de aquel entonces llamados clubs de leaders, etcétera. Entonces vemos aquí cómo ya empieza a cambiar. Sin embargo, también seguimos viendo personas que siguen haciendo crítica a este tipo de movimientos del momento. En este caso, en este aniversario de la Semana Cultural Lésbico Gay, vemos estos dos fascinantes textos de dos personas que yo he leído pues mucho de lo que han publicado, y es ahí donde plantean esta discusión, o sea, vamos por el camino correcto, hacia dónde se dirige la liberación homosexual, o sea, sigue habiendo ahí una fuerte crítica. Ay, creo que me pueden indicar el tiempo, no se me vaya a ir. Entonces vemos aquí también a Javier Lizárraga. Cerrando, Miguel Ángel, ya estamos casi sobre el tiempo. Ok, bueno, aquí vemos también otra publicación donde Javier Lizárraga también se cuestiona acerca del movimiento gay, y en fin, van cambiando también estas políticas, porque también van cambiando los tiempos. En este caso, en esta conmemoración de esta marcha, vemos que ya hay otros conceptos como respeto, diversidad, democracia, derechos humanos, y ya no es solo la liberación homosexual. Vemos que continúan también estando en ciertas alianzas con movimientos sociales, y con partidos políticos principalmente de izquierda. Vemos aquí, por ejemplo, la campaña de Patria Jiménez del PRD, o de otros que se lanzan a la Cámara de Diputados por otros partidos como el Partido Cardenista, etcétera. Se empiezan a crear ONGs, y bueno, sigue habiendo también este tipo de discusión al interior del movimiento lésbico gay sobre pues hacia dónde va el movimiento, ¿no? Entonces se dan estos foros, estas semanas, y bueno, aquí hay un foro organizado por el PRD sobre la diversidad sexual y derechos humanos, y sigue habiendo fuertes críticas. Este libro es fascinante, de Roberto González Villarreal. Después de la liberación, él se plantea exactamente qué ha sucedido con el movimiento. Bueno, este sería el movimiento 2, y a partir de ese movimiento 2, vemos que empieza a haber efectivamente ya un interés por parte de sectores más empresariales acerca de lo gay. Entonces vemos aquí cómo también hay discusiones acerca de la tolerancia, la intolerancia, la homofobia, y obviamente empiezan a surgir los cuestionamientos desde la teoría queer, que es muy importante. La teoría queer está en México desde finales de los años 90, pero hoy está más fuerte. Y bueno, estas publicaciones nos señalan
pues hacia dónde va este rumbo a finales de esta década, vemos entonces ya surgir fuertemente este pink market, y bueno, aquí podemos ver en estos ejemplos cómo ya hay este mercado, y llegamos entonces a lo que, para ya terminar, a lo que realmente quería en principio ese primer momento movimiento eliminar, que eran este tipo de representaciones sobre las caricaturas que hacían de los homosexuales, de estos estereotipos. Terminamos siendo estos estereotipos blancos, terminamos asumiendo estos estereotipos de colonización, y entonces, bueno, también empiezan a surgir los debates en torno a los transgénero y transexuales. En este caso yo encontré solamente en muchas de las revistas que tienen en el archivo que consulté esta publicación de, supongo que es un trans, no lo sé, pero supongo que ahí es lo que quieren decir. Y bueno, llegamos a este año 2000, 2010, 2020, donde vemos esto, donde los transexuales, transgéneros se han convertido en eso, como lo dice esta revista, en divas. Como podemos estar viendo, aquí ya la política se ha dejado de lado, y entonces vemos que hay otros intereses que empiezan a surgir. Vemos también que los partidos oficiales como el PRI ven un nicho también ahí de electorado, y también están ahí presentes. Y bueno, aquí es este flyer me encanta porque es como una representación de las identidades y de estos orientaciones sexuales donde supuestamente nos deberíamos de identificar, ¿no? Como pueden ver, pues la gran mayoría son blancos, atléticos, etcétera, ¿no? Y terminamos con esta revista que acaba de salir de Expansión, donde inclusive pues ya hay ejecutivos LGBT, ¿no? Personas que tienen gran influencia empresarial. Ha habido también avances, hemos conseguido obviamente leyes, como pueden ver aquí, reconocimiento de la identidad de género de las personas adolescentes en la Ciudad de México, ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBT y de la Ciudad de México, etcétera. Pero también la pandemia nos enseñó, ya que hay un diagnóstico situacional de personas LGBT desde el 2015, la encuesta nacional sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del 2018, y la encuesta mexicana de viviendas LGBT ante la COVID del 2021, donde nos señala que sigue habiendo esta violencia, sigue habiendo también este rechazo, principalmente por parte de la familia. Entonces cabría preguntarnos, ¿qué ha cambiado en este contexto del COVID también hacia LGBT? Y si siguen experimentando, obviamente, violencia y discriminación. Y obviamente tenemos todo un debate ahora acerca de este esencialismo metafísico queer, que muy bien lo describe Alicia Millares en su libro Distopias Patriarcales, análisis feminista del generismo queer, porque ella está preocupada acerca de este uso del género como identidad. Entonces ya hay una crítica en este momento, Movimiento 3, donde vemos una serie de nuevos, líneas de investigación, pero también vemos, pues obviamente que ha habido un poco la despolitización de este movimiento. Hoy más bien vemos pues una economización de la comunidad. Obviamente vemos la aparición de nuevas identidades de género y orientaciones sexuales, como el pansexualismo, el poliamor, la sexualidad, los arománticos, el género fluido y los no binarios, etcétera. Yo creo que con esto nos damos una idea
de que comenzamos un movimiento con demandas políticas y terminamos un movimiento con una marcada economización de la comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que más trabajo de investigación y yo creo que ahí están los asuntos a resolver y a replantearse. Bueno, pues con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia de María Fernanda Celedón García. Ella nos va a presentar la ponencia Función política de la remembranza en la lucha antipatriarcal de abril 2018 en Nicaragua. María Fernanda actualmente finaliza la maestría en historiografía aquí en este posgrado de la UAM Azcapotzalco. Es licenciada en Humanidades y Filosofía por la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Fue asistente de investigación en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y coordinadora del proyecto de digitalización de fondos presidenciales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fundadora y productora de contenido en horacero.org. Es especialista en las áreas de historiografía cultural y estudios culturales. Desde 2018 también trabaja el tema de memoria cívica y justicia transicional y es coautora del libro Anhelos de un Nuevo Horizonte 2020, Flaxo, Costa Rica. Adelante, Fernanda, te escuchamos. Muchas gracias por la introducción, Sofía. Bueno, buenas tardes a todos, colegas del posgrado en historiografía e invitados a este coloquio sobre cultura política. Como bien señalé en el título de esta ponencia, voy a reflexionar y discutir un poco el potencial político del ejercicio de memoria dentro de los espacios de resistencia feminista y de mujeres. Me voy a centrar en Nicaragua, pero como sabemos, la insurgencia de los colectivos de mujeres en los recientes movimientos de protesta se ha dado en varias partes de América Latina. Por mencionar algunos ejercicios, la Asamblea de Mujeres organizada por María Galindo y Mujeres Creando durante las protestas de Bolivia en 2019, expresiones performativas como las de las tesis en las manifestaciones de Chile o las demandas y soluciones expuestas por las organizaciones feministas colombianas en el paro nacional, quienes además denunciaron la masculinización del Comité del Paro y las dificultades que enfrentaron participando en ese espacio, entre otros experimentos de participación política desarrolladas en la región. Las protestas desplegadas en Nicaragua durante abril del año 2018 fueron resultado de múltiples descontentos sociales en relación a la descomposición del Frente Sandinista y la aniquilación de su proyecto histórico, la centralización del poder, o sea, la aniquilación de la independencia de los poderes del Estado, el mal manejo de los fondos públicos, la reforma al Instituto Nacional de Seguridad Social, la corrupción institucionalizada y la constante persecución del Estado a los movimientos sociales, ecologistas, feministas, campesinos, indígenas, etc. Estas circunstancias detonaron las demandas desde las cuales la sociedad civil colectivizada de Nicaragua estableció sus puntos de agenda y reconstituyó su forma de imaginar lo político. Dentro de este marco es importante puntualizar que el antecedente directo de nuestra insurrección cívica fue la lucha contra la dictadura somocista liderada por nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. La transmisión de esa memoria insurreccional nos permitió visualizar estrategias para cuestionar el poder y emprender transformaciones políticas sociales, ideas y horizontes políticos diversificados. Sin embargo, este antecedente también poseía puntos que urgía criticar y reformular a la luz de nuestras necesidades e ideales. Es aquí donde se inscribe la lucha antipatriarcal de las estudiantes y mujeres que participan y lideran en los espacios, movimientos estudiantiles y de oposición desde hace casi 4 años. Paradójicamente, los colectivos estudiantiles juveniles también han reproducido sesgos machistas en sus dinámicas internas. Digo paradójicamente porque se identificó el autoritarismo como raíz del problema que nos convocó a manifestarnos,
pero este autoritarismo también se manifestó en nuestro espacio. Por tanto, el ejercicio de contrarrestar las intenciones de subordinación patriarcal y sus formas derivadas de violencia, tanto simbólicas como físicas, constituyó una insurrección dentro de la insurrección cívica, donde la remembranza de la experiencia transmitida por las comandantes guerrilleras, feministas, líderes políticas sandinistas, madres y maestras, brindó herramientas de resistencia, enunciación y debate. Cobra mucha importancia el trabajo de registro de las organizaciones feministas y de mujeres y el testimonio como género discursivo primordial del periodo revolucionario y posrevolucionario. Como en muchos países de América Latina, la estructura de desigualdad se ha configurado abarcando y entrelazando clase social, etnia, género y opción sexual. Las violencias machistas se han subdividido en múltiples capas a través de diferentes mecanismos y muy importante, bueno, nombrar el femicidio y las agresiones sexuales como ejercicios fundamentales de aleccionamiento dentro de la moral machista, lo cual ha sido estudiado ya por Rita Segato en su obra canónica Las estructuras elementales de la violencia. Sin embargo, y a pesar de las agresiones constantes, la producción historiográfica sobre la posguerra en Centroamérica evidencia que han sido las mujeres quienes reconstruyen sus comunidades luego de los conflictos armados de finales del siglo XX. En situaciones de crisis, con los conocimientos y sobre los cuidados, además de otros diversos y heterogéneos saberes, juegan un rol medular en la contención de la vida. Por tales razones hay una inconformidad de las formas en que por años se han relatado los aportes de las mujeres en los procesos de transformación política y social, que parte de una historia oficial que se construyó sobre los ocultamientos, silencios, omisiones y borraduras. Frente a tal imposición, se ha erigido la remembranza como estrategia de resistencia. Los testimonios de las comandantes guerrilleras Leticia Herrera, Mónica Baltodano, Dora María Telles, que actualmente es presa política del régimen, han conservado la experiencia militar, política, estratégica e intelectual de las mujeres que participaron en las guerrillas y en los diversos espacios de militancia del Frente Sandinista. Elizabeth Jelling apunta, hay una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma. El espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de lucha contra el olvido. Recordar para no repetir. En ese sentido, el registro y conservación de las memorias de las mujeres ha permitido enfrentar la estrategia de olvido desplegada por el sistema y sus grupos políticos masculinizados, hegemónicos, además de subir el tono de las luchas históricas en la región. Y bueno, siguiendo esta línea también, concluyo esta ponencia señalando la enorme relevancia del ejercicio de la memoria como práctica política necesaria, como de los replanteamientos historiográficos que permitan lecturas críticas del pasado reciente, donde se identifiquen usos del pasado de acuerdo a los intereses de los grupos de poder y las omisiones, silencios y borraduras de los aportes de las mujeres. Hace un par de días reflexionábamos junto al doctor Pérez Herrero la importancia de construir proyectos de futuro, utopías, que nos permitan estudiar el pasado de un lugar más productivo. Me parece súper importante que en estas utopías existan metodologías de integración y equidad que no se reduzcan a la llamada paridad o a meras representaciones, sino que realmente suban el tono a las demandas de las mujeres e integren los puntos de agenda de los espacios y colectivos feministas. Y por qué no también pensar en procesos de justicia transicional que también retomen estos puntos de agenda y estas demandas. Sin más que agregar, pues gracias por su atención.
Muchas gracias, Fernanda. Nos quedó algo de tiempo, pero seguro va a ser utilizado para los comentarios y las preguntas al final. Muchas gracias. La siguiente ponencia la va a presentar Murilo Cleto. Él es historiador, máster en Cultura y Sociedad, Diálogos Interdisciplinarios y doctorando en Historia por la Universidad Federal de Paraná, donde estudia los usos del pasado por los nuevos derechos brasileños. Murilo va a presentar la ponencia Brasil, la última cruzada, actualismo y emprendedorismo en la producción de Brasil Paralelo. Te cedo la palabra, Murilo. Gracias, Sofía. Hola a todos. Es un placer volver a la UAM para este importante evento. Espero que mi ponencia sea comprensible a pesar de mis claras limitaciones de lenguaje. Lo que pretendo hacer aquí es reverberar parte de las elaboraciones que desarrollé con mi querido amigo y colega Everton Moraes en un artículo que pronto será publicado en una revista brasileña. Una vez publicado, si todo va bien, estaré encantado de compartirlo con todos vosotros, ¿ok? Bueno, Brasil Paralelo es una productora audiovisual que nació en plena crisis político-institucional brasileña con el objetivo de cerrar filas en las guerras culturales y proporcionar a una demanda cada vez mayor de personas una interpretación derechista de la realidad. La gran motivación de sus representantes procedía del diagnóstico, en parte cierto, pero sin duda sobredimensionado, de que la izquierda es hegemónica en el campo de cultura. En este sentido, la idea de Brasil Paralelo sería reivindicar una nueva perspectiva sobre el conocimiento aparentemente consolidado en el imaginario colectivo, funcionando como una especie de escuela informal para conservadores a través de cursos exclusivos para suscriptores y vídeos disponibles en YouTube. Y de la misma manera que ya abordó hechos del presente como la pandemia, Brasil Paralelo también entró en la disputa por el pasado. Funcionó. La serie documental Brasil, la última cruzada, dividida en 6 episodios, tiene cerca de 2 millones de visualizaciones cada uno. La película sobre la dictadura tiene casi 10 millones. Ninguna otra audiencia de historia pública se acerca a esto en Brasil. Hoy, mientras hablamos, el canal de YouTube de Brasil Paralelo ya acumula 2,5 millones de suscriptores y el total de visitas superó los 200 millones, divididos en cerca de 900 vídeos. En Brasil, la última cruzada, un importante componente retórico llama la atención desde el principio. Es una serie que ensalza profundamente la colonización portuguesa. Desde el principio, por tanto, se suceden varios adjetivos en la presentación del objeto de análisis de la película. Pero antes, un paréntesis, como asumo que la mayoría de ustedes no conocen a esta productora, puse tantas citas directas como sea posible en mi ponencia, ¿ok? Nuestra patria no puede entenderse separada de quien la concedió y manejó, dice el texto de apertura en off. Más tarde se queja. No podemos dejar que nos roben los pasos de nuestra civilización. Este elogio está anclado en 2 supuestos muy conocidos en la historiografía de la colonización. Por un lado, la noción de que los nativos eran bárbaros y, por otro lado, la idea de que Portugal había civilizado su territorio. Es un ejercicio de regresión ante cualquier consenso historiográfico de los últimos 100 años, por tanto. Una cosa que también llama mucho la atención en la serie es el corte de tiempo. En 6 episodios analiza eventos que van desde las cruzadas medievales hasta la era Vargas en el siglo XX. Pero esto tampoco es un accidente.
al dedicar un episodio entero a las luchas entre cristianos y árabes durante la Edad Media, lo que hace la serie es construir o al menos reforzar el mito del heroico conquistador cristiano y hacer que la colonización, más que aceptable, sea deseable. Poco después es el turno de narrar las incivilidades indígenas. El periodista Leandro Narlock, autor del Guía Políticamente Incorrecto de la Historia de Brasil, que lanzó otras publicaciones que Enzo Traverso calificaría de revisionismo problemático, plantea una hipótesis. Lo cito: América estaba aislada y pasa mucho con las sociedades humanas. Cuando se aísla, se vuelve muda, se vuelve culturalmente pobre. A esto le siguen otros ejemplos de la visión de la serie sobre los nativos. Otra cita. Una sociedad que tiene esta costumbre no es una perfección de la moral. Dije el recientemente fallecido Olavo de Carvalho, autoproclamado partero de la nueva derecha brasileña. Olavo aparece tras el pasaje en el que uno de los entrevistados narró con detalle y acompañado de una estela de suspenso testimonios de jesuitas sobre prácticas violentas de indígenas. Olavo luego continúa, ahora emulando la perspectiva de un jesuita en el Brasil recién descubierto. La música de estos indios aquí tiene 4 notas. Dios mío, aquí vamos a enseñar una escala de 12 notas y luego concluye. Entonces toman comunidades indígenas aquí en Brasil y las llevan de paleolítico al barroco en 20 años. En este sentido, al problema, la supuesta incivilidad de los indígenas, ya le sigue la solución, la colonización. Familias, de nuevo para otra cita directa. El parámetro occidental es defendible racionalmente. Tiene 2 milenios de tradición de argumentación, examen, análisis, etcétera, y etcétera. Y la cultura indígena ni siquiera tiene alfabeto, dice el mismo Olavo de Carvalho. En palabras de un entrevistado profesor de historia, en realidad, quienes civilizaron Brasil, que antes tenía características bárbaras, prehistóricas, fueron los portugueses. A través de estas y otras citas es posible inscribir la historia producida por Brasil Paralelo en una historiografía propia del siglo XIX, en particular la reconstitución del sentido histórico perdido con la crisis de las metanarrativas en el siglo XX y el elogio de grandes héroes y grandes logros del pasado. La historia, según el en-off que abre la serie, sería una gran galería de fotografías de personajes ilustres. Un entrevistado complementa: nuestra historia monárquica es una historia rica porque supimos producir en profusión grandes hombres. Además, como en la elaboración de una historia en, de y para el Estado-Nación, hay una sobrevaloración del elemento fáctico y, aún así, una insistente reivindicación de neutralidad. Estos componentes tomados en conjunto se utilizan como cartas para garantizar la legitimidad del discurso sobre el pasado de Brasil Paralelo, en contraste con una historia académica vista como contaminada por filtros ideológicos de izquierda. Si observamos con detenimiento la construcción de estos cuadros de personajes ilustres de la serie, veremos un gran esfuerzo en el sentido de representar a estos personajes como si fueran grandes emprendedores del pasado, hombres adelantados a su tiempo que superaron obstáculos en nombre de un proyecto de nación. Es, por ejemplo, la mirada que tenemos de los bandeirantes, elevados al panteón de los héroes nacionales con una historia oficial de sesgo positivista, pero reinterpretados hace mucho tiempo por la historiografía profesional del siglo XX. Pero hay más, además.
La narrativa movilizada por el documental también busca hacer del pasado un instrumento de autoafirmación en el presente, ya que no se trata solo de reconocer a sus antecesores en los héroes del pasado, sino también de identificarse con los emprendedores del pasado. Los entrevistados, por tanto, no solo hablan de sus héroes, sino que se ponen como héroes de su presente, dispuestos a entrar en este juego contra la izquierda, contra todo y contra todos, para contar una historia que sería negada y ocultada en función de intereses pérfidos. Es una visión emprendedora del hacer historiográfico. Es necesario poner el pasado a su disposición, hacerlo funcionar a tu favor, actualizarlo. A esto le damos, según Mateus Pereira y Valdeir Araújo, el nombre de actualismo, con el pretexto de rendir homenaje a los grandes hombres del pasado. Se trata de someterlos a sus fines, trazando con ellos una línea de continuidad, porque si ellos en el pasado hubieran visto más allá, la mirada que los recupera es la que también es capaz de esta proyección visionaria. De esta manera, se intenta establecer la soberanía sobre los pasados nacionales, entrando en conflicto con otros discursos que los abordan. Al rehabilitar a los héroes, a los grandes hombres y a los hechos de la conciencia nacional del pasado, lo que hace Brasil Paralelo es también asegurar su condición de intérpretes de Brasil en el presente, dentro de una feroz disputa en la economía de la atención según dictados de las redes sociales digitales. Una de las estrategias, por ejemplo, es mantener constantemente movilizada a la base de suscriptores y espectadores, advirtiendo sobre la inminencia de alguna amenaza externa que, en el límite, llevaría no solo a la empresa, sino a esta forma de ver el mundo a la extinción. En ese sentido, existen varias publicaciones que, en tono alarmista, se refieren a la limitación del alcance gracias a denuncias de difusión de desinformación como censura y sabotaje. Estas alertas cumplen una triple función. Primero, refuerzan la importancia de la productora en el debate público con un intenso sesgo de confirmación. Para eso, Brasil Paralelo utiliza cada ofensiva en su contra como prueba de que tiene razón. Después de todo, sería perseguido por poderosos con intereses ocultos. En segundo lugar, estas alertas también operan como un instrumento de cooptación de audiencia. Y no menos importante, esta es una postura que saca a los espectadores y suscriptores de una posición meramente receptiva y los promueve a protagonistas. En este caso, protagonistas de una reforma cultural llevada a cabo por la nueva derecha, que se ve, en algunos casos más literalmente, como el caballero de una nueva cruzada en el siglo XXI. Por lo tanto, el título Brasil, la última cruzada, no es casual. No se puede suponer, sin embargo, que el único objetivo de Brasil Paralelo con este u otros enfoques sea meramente comercial. Al poner el pasado a su disposición, lo que hace la productora es también disputar la atención de gobiernos y legisladores para subsidiar un proceso de desmantelamiento de políticas públicas conocidas como acciones afirmativas, que parten precisamente del conocimiento de una determinada sociedad sobre su realidad, incluyendo estructuras históricas también. En uno de los episodios que tratan sobre la esclavitud, muy poco discutida en la serie, un entrevistado es enfático en rechazar la dimensión racial de la práctica en la formulación de la política de cuotas en Brasil. Antes que él, otros ya habían negado el elemento racial de la esclavitud en Brasil. Aquí, una vez más,
el emprendedorismo es útil, como en el pasado también sería suficiente para superar los obstáculos que se interponen entre los sujetos y sus objetivos en el presente. Es decir, no política, ni reformas, ni mucho menos cuotas, sino único y únicamente esfuerzo individual, como en una utopía, o sería distopía, meritocrática del sálvese quien pueda. Gracias, colegas. Muchas gracias, Murilo, por ajustarte al tiempo. Fueron justamente los 15 minutos. Ya la última ponencia de esta mesa número 5 la va a presentar Antonio Márquez. La ponencia lleva como título La participación política de la comunidad LGBTQ y más. Antonio Márquez es profesor del Departamento de Humanidades. Ha publicado en la UAM los siguientes libros sobre cultura LGBTI y más: Que se queden infinitos sin estrellas, la cultura gay a fin de milenio, 2001, El crepúsculo de Heterolandia, Mester de Jotería, 2005, El coloquio de las perras, 2010, LGBTando, Voces del tercer milenio, 2017, y Dragas en rebeldía, 2019. Alimenta regularmente el blog lgbtando.wordpress.com. Pertenece al SNI nivel 2. Adelante, doctor, lo escuchamos. ¿Nos escucha? Al parecer acá no lo escuchamos. Doctor, no lo escuchamos. ¿Podría corroborar en el micrófono? Oye, ahora perdí mi ponencia. Creo que ya está. Me parece que ya lo escuchamos. Sí, pero no encuentro ahora.
No se visualiza mi ponencia. ¿Ya puso compartir pantalla? LGBT nacional. Por ello, quiero establecer como punto de partida una descripción general a lo que llamaré el desajuste perfecto, para pasar después a evocar una serie de estrategias para elaborarlo, superarlo, ignorarlo o morir en el intento. Desajuste perfecto. Un rechazado, un excluido, nunca deja de serlo, por más que la reintegración sea efectuada exitosamente. La experiencia de la expulsión desde la infancia y crecer efectuando una reconstrucción de sí y de su entorno le permitieron sobrevivir, resignificarse, reconstituirse. No hay un retorno posible a un eventual seno, no hay odisea posible. El vampiro de la colonia Roma, en todo caso, sueña con ser raptado por extraterrestres y así dejar este planeta. De hecho, la expulsión, el viaje, la reconfiguración de nuevas relaciones, la integración en nuevos grupos, la soledad, le permiten al sujeto diverso tener conciencia de la radical no pertenencia a Heterolandia, sino de la pertenencia múltiple. Esa posibilidad de integración múltiple, de desajuste perfecto, es lo que da o puede dar una energía, una dinámica particular al sujeto diverso. Por otro lado está el estigma, la honda experiencia de la diferencia, de la insuficiencia o de la incumplitud. El sujeto diverso es diferente y marcado hondamente. Puede resultar ridículo, desacorde, raro, rarito, excepcional, original, monstruoso, fuera de la norma, ajeno, grotesco, risible, repugnante, molesto, desviado, torcido, depravado, anormal, censurable, enfermo, pecaminoso y un largo etcétera. De aquí surge la injuria, de aquí surge la imaginación heterosexista tan creativa, tan violenta, tan montonera. ¿Sí? Toda esa violencia no se olvida, marca. ¿Sí? Esto se puede traducir en apartamiento del diferente, en encapsulamiento. Paralelamente, hay una mitificación de la vida, de la comunidad, de la misión, de los objetivos de la diversidad, de la gaydad, lesbiandad, de lo trans. De los 41 al no somos machos, pero somos muchas. Partamos del descubrimiento del hilo negro. México es país de machos y se practica la política o se la concibe como la quinta esencia del machismo. Chicas de donceles, ¿por qué no participáis? En muchas de las obras más icónicas de la comunidad LGBTI se puede fácilmente rastrear la asociación con el poder. En el baile de los 41 se habla de un 42 que era el yerno del presidente Porfirio Díaz, que escapó del escándalo por ser familiar del presidente. Se señala también que no todos los detenidos padecieron el escarnio público y los trabajos forzados.
Hubo quien pudo comprar su seguridad. La divisa de Salvador Novo y de Pablo Leder en Hubo una vez antes del SIDA es aliarse al poderoso como estrategia para salvar el pellejo en medio de un panorama desastroso de inseguridad y extorsión, ¿sí? Hago énfasis en esta cuestión que durante todo el siglo, gran parte del siglo XX, ocupó la mente, la imaginación y la urgencia del homosexual, salvar el pellejo. Empiezo por Novo. Es bien conocida la experiencia del niño Salvador frente a una madre depredadora que le ponía zapatos pequeños, que le obligaba a ciertas torceduras de boca, que le enseñó que el ano es el pene y viceversa, que peinaba al niño con bucles y una serie de violencias que probable o seguramente imaginara para violentar al padre. Una madre cosificadora, ambiciosa, que lo alejó de un padre débil y viejo hasta prohibirle cualquier acercamiento con el expediente de que lo podía contagiar. Tisis se supone que el padre tenía. Por su parte, la figura de un padre que no sabe sino ir de fracaso en fracaso. Por último, y sobre todo, el severo traumatismo del asesinato de su tío, quizá homosexual, y asalto de su casa por los villistas. Tras estos inicios en la vida, deambulando por el norte, había que sobrevivir al padre, a la madre, a la violencia revolucionaria y además descollar. Para la camada de supremacistas emanada de la revolución era imperativo que la cultura nacional, que la literatura se feminizara. Paso a Leder. Las coordenadas de la vida homosexual son claras. Se vive en la indefensión ante el peligro constante. Las anécdotas de la primera parte de Hubo una vez antes del SIDA tienen que ver con diferentes grados de violencia que provienen de todos los lugares posibles, de los chichifos, de la policía, de los vigilantes, de los médicos, de los padres, de las madres. Algo queda claro. No hay instancia alguna en la que el homosexual pueda recurrir, ni familia, ni policía, ni ciencia. Por radical y sombría que parezca, es la única certidumbre. La respuesta que se articula ante semejante situación se organiza en 3 paneles. En primer lugar, hay que establecer una alianza con el poderoso, siempre sobornable, siempre corrupto, siempre puto. Lo primero que hago, cito, es hacer amistad con la policía y con los jefes principales del gobierno, así me siento bien apoyado. Se cierran comillas. Es preciso cobrar conciencia de que no hay posibilidad de defensa, que no sirve de nada la denuncia, que la justicia es inasequible y que cualquier medida de autoprotección muy probablemente no sirva de nada. Los homosexuales se exponen en la clandestinidad a una serie de agresiones, arriesgan la vida. El ambiente es sumamente peligroso y hay que vivir así, negociando la seguridad personal con el poderoso. ¿Hasta qué punto las manifestaciones políticas de Juan Gabriel, utilizado por Duarte, por Borges, elogiado por Obama, por Nicolás Maduro, por AMLO, quien lo declara filósofo y sabio, no seguían también este patrón de asociarse con el poderoso para ponerse a salvo, sin olvidar ciertos cálculos económicos y tributarios? Y hablando del Divo de Juárez, es preciso hacer la arqueología de ese lugar de ambiente donde todo es diferente para encontrar un cúmulo de violencias, una vida sin domicilio, una experiencia penitenciaria, falsamente acusado de robo, sentenciado, en la experiencia de la miseria familiar, del brote psicótico del padre, abandonado a su suerte en un hospital psiquiátrico, el supremacismo familiar, los hermanos lo golpeaban para quitarle lo puto, el desapego materno. ¿Por qué esa J? Porque era J,
Pero olvidémonos de esto y mejor entonemos el querida y entonemos el mira mi soledad que no me sienta nada bien, que seguramente nada tiene que ver con la espinosa biografía del Tibu que acabo de señalar. Lo que se ve no se pregunta, es la respuesta ante la compulsión heterosexista de obligar al Divo de Juárez a manifestarse, a exhibir el estigma, una manera de decirle, defínete como puto, confiesa que no eres macho, declárate paria social. Tal es la intención de Fernando del Rincón en 2002. Así se puede entender la vida de Monsiváis en el closet de cristal. En efecto, Sabina Berman se fue de espaldas cuando Monsiváis se negaba a declararse gay. Cito, dice Sabina Berman, cuando empecé a platicar con Carlos con cierta frecuencia, me dijo en una ocasión, yo no quiero salir del closet. Me quedé pasmada. Le pregunté, pero, ¿estás dentro del closet? Porque todos sabemos que eres gay, Carlos. No, no todos, me dijo. El féretro de Carlos Monsiváis fue cubierto con una bandera gay en el Museo de la Ciudad de México. Así recibió los últimos honores en el Palacio de Cristal. Él seguramente seguía en el closet. Después del 68. Por su parte, José Joaquín Blanco, Arturo Ripstein, Fernanda Melchor revelan las graves consecuencias de tratar con el poder, no el poder con mayúscula, sino el podercillo del macho o del que quiere establecer su semblante de machismo y que lo vuelve bestia desesperada. En cada una de las obras de estos autores, el lector asiste a la persecución de una trans, de una vestida, que termina con la muerte, siendo la brutalidad de las escenas de sometimiento de la víctima el meollo del relato. Habría que agregar que cada una de las víctimas es deseada por sus gaycidas o transfeminicidas que, a fin de cuentas, cometen el asesinato con total impunidad, sin el menor asomo de culpa, arrepentimiento o vacilación. Paso a Ripstein. No es la primera vez que la Manuela, Roberto Cobo, es golpeada brutalmente por Pancho, Gonzalo Vega. En el prostíbulo de la Manuela se sabe que no hay autoridad ante quien se pueda pedir protección o presentar una denuncia. Alejo, el cacique, ha avanzado al olivo. La vestida está absolutamente inerme en el pueblo solitario. La persecución de la travesti se hace en un camión. El gaycida se exhibe cínicamente. El código supremachista exige este tipo de comportamiento para lavar la honra del macho o para tapar el ojo al macho. Brandon y Luismi, paso ahora a Fernanda Melchor, irrumpen en la casa de la bruja en La Matosa en busca de un supuesto tesoro de la bruja. Solo encuentran 200 pesos. La brutalidad con que la golpean y la ultiman es escalofriante, como se narra fundamentalmente en 2 párrafos. Cito, y pasó que no debía haberla golpeado tan fuerte a la pinche loca con la muleta como cuando se dio la vuelta para salir de la cocina corriente y justo en esa parte del cráneo, carajo, porque de volada se fue para el suelo y todavía Luismi le entró a patadas en la cara y ya después de esto no volvió a decir ni una palabra, ni siquiera cuando Brandon le metió unos cachetadones para que confesara dónde tenía escondido el dinero. Se quejaba nomás y babeaba en el suelo de la cocina mientras la sangre le emanaba de la herida y le empapaba los cabellos. ¿Sí? Paso a la segunda cita. Pero Brando necesitaba convencerlo de que la pobre loca estaba sufriendo, de que era urgente terminar con su dolor y darle la puntilla, vaya, el tiro de gracia.
no más que como no tenían pistola ni balas, tendrían que usar el cuchillo, enterrársela al maricón que temblaba y gemía sobre la hierba, con la cara manchada de sangre y de esa mierda amarilla que le salía de la herida de la nuca y que apestaba tan pinche culero. Entiérraselo en el cuello, le dijo Luismi, entiérraselo bien metido en el cuello para que termine de desangrarse, pero el pendejo maricón de Luismi nomás le hizo un tajo bien pedorro y no alcanzó a cortarle ninguna vena importante. Temporada de huracanes es el descenso en el infierno de un tejido social totalmente desbaratado mucho antes de los hechos que se narran, en al menos un par de generaciones anteriores. ¿Cuál es la participación política de la trans? Ella pone su cuerpo, inerme para la violencia más feroz y más gratuita. ¿Sí? En Salón de Belleza, de Mario Bellatín, el moridero surge como acción política por la violencia contra los travestis y en especial contra la desatención a quienes padecen VIH-Sida. De la misma manera que Antígona se rebela contra el decreto real de dejar sin sepultura a quien atenta contra Tebas, el travesti anónimo protagonista de Salón de Belleza se compromete por los desatendidos por el Estado y transforma su salón de belleza para acoger a quienes no tienen una agonía digna, una sepultura. Antes de la invención y comercialización de los antirretrovirales, el diagnóstico de seropositividad era una sentencia de muerte a corto plazo para el portador. Hay que recordar que la Iglesia Católica se opuso firmemente al uso del condón, palabra que en ese entonces no podía pronunciarse en público. Se decía que era vulgar. Fue el doctor Soberón quien se atrevió a salir en televisión con un condón, lo cual puso el grito en el cielo los conservadores. La solución para la Iglesia Católica era la abstinencia y la fidelidad. Claro, esto es una cobertura para, pues, ojalá todos los putos se mueran. De esta forma, bloqueó la Iglesia Católica la difusión de campañas globalmente. ¿Sí? Este es otro de los crímenes de los muchos que la Iglesia Católica ha cometido contra la comunidad LGBTI. La notable película de Abbas Kiarostami, ABC África de 2001, ofrece un testimonio de estos prejuicios religiosos en uno de los rincones más afectados y pobres, Uganda, con 1,5 millones de huérfanos. Por otra parte, en los años, en el lugar sin límites, el negocio del cacique local es vender al pueblo a desarrolladores. No queda en el pueblo sino el burdel, la gasolinería y la casa del cacique. Manuela se vuelve propietaria de su negocio por el morbo del cacique que quiere observar a una sexoservidora con un travesti. El asesinato de la Manuela, el nulo auxilio ante la persecución, golpiza y asesinato se produce en un clima de los negocios del cacique. Seguramente saldrá favorecido con ello. El cacique otorga y quita y literalmente se apropia de todo el pueblo mientras baila la Manuela. Sube el precio de la propiedad. El centro de operaciones del cacique es el burdel, donde se celebra su victoria electoral. ¿Sí? Paso a Púberes Canéforas. La noche de terror, persecución y asesinatos en la novela Púberes Canéforas de José Joaquín Blanco comienza con el aplastamiento de una huelga. Después de la paliza que agentes dan a los obreros en paro, esos agentes llegan al cabaret donde violentan y asesinan a una lesbiana y persiguen a un bisexual. La golpiza a los obreros
ha sobreexcitado a los agentes matones. Después de la sangre quieren sexo también violento. Tienen patente de corso ofrecida por el diputado que lima cualquier escollo rebelde. Esta misma situación se encuentra en boca del cacique de la Huasteca veracruzana en una obra de teatro que se llama Los gallos salvajes de Hugo Argüelles. De su autorretrato, me gustaría citar las palabras, pero ya no me da tiempo porque es larga. Pero él dice que el asesinato de los terroristas, entre comillas, yo lo entrecomillo, le produce un gran orgasmo, ¿sí? Cuando siente la sangre sobre su rostro, después de haber matado a 8 terroristas, impunemente. ¿Sí? En temporada de huracanes de Fernanda Melchor, la cascada de violaciones a los derechos humanos recae sobre el personaje central de la bruja, violentada por su madre, que ni siquiera le proporciona un nombre. Se dirige a ella sistemáticamente y durante toda su vida con injurias. En la novela no hay información de que haya asistido a la escuela y luego hay adolescentes que la asaltan y que la ultiman de manera encarnizada. Para cerrar la investigación sobre el transfeminicidio que se comete en esta novela, el objeto de la investigación es apoderarse del tesoro de la bruja, no establecer quiénes fueron los criminales y poner un castigo. El cuerpo de la bruja termina en la fosa común. No le entregan el cuerpo a las exoservidoras que trabajan por una chela y que reclaman el trabajo. La escena final se desarrolla en el entierro en la fosa común. ¿Sí? La primera escena de la novela, de esta terrible novela, es el hallazgo del cuerpo de la bruja. La escena final es la fosa común. ¿Sí? La violencia contra los homosexuales anida en la envoltura lingüística. Puto sería el dardo más hiriente del arsenal heterosexista. A partir de ese machismo de puños cerrados y levantados, pura afirmación fálica, se desprecia lo diferente. Puto se grita en el estadio a quien viste la camiseta del equipo rival, al que hay que vencer, al que hay que golear. Puto es el grito de guerra que unifica y hace vibrar. Es el certificado de hombría, de pertenencia, sonoridad coreada al adversario y al puto que se aparta del fútbol. El homosexual surge en la violencia verbal, en el desprecio, en la censura, potente, visible, escupida públicamente. ¿Sí? Svetan Todorov afirma que el sujeto abyecto debe devolver los golpes recibidos cuando se le ha privado del acceso a la dignidad. ¿Sí? Es sobre este presupuesto anunciado por Svetan Todorov que el homosexual ha inventado el perreo. Se defiende a partir de 1000 discursos lingüísticos, de tal manera que no solo cuenta el humor, sino la inventiva para retaliar, para defenderse, para estar listo para responder a burlas e insinuaciones. La tarea del excluido no es sencilla. Debe de inventar un espacio al mismo tiempo que una sociedad alterna de la que ha quedado excluido, de la que ha sido desterrado, porque el sujeto LGBTero es desterrado, migrante permanente. No hay sitio para él, ni él lo quiere en esta heterolandia abyecta. El gay se hace, es una afirmación política. El gay no se queda callado, no se mantiene en el closet, sale al ágora para plantearse,
para cuestionarse, para transgredir, para mostrar la posibilidad de vivir fuera de los parámetros establecidos por el heterosexismo compulsivo. No solo se vive, sino que se gana un espacio público, se gana un respeto, se planta en el escenario público con orgullo, con esa autonomía y dignidad que irrita a muchos. La violencia es permanente, no cesa. El homosexual es sistemáticamente excluido de la vida pública, del país, del poder, de la palestra. La torcida que dice que no ha sufrido violencia supremachista es miope o ciega. Esa violencia es sistemática, permanente. Vivimos en una sociedad gaycida, lesbocida, transfeminicida. Esto sería lo que preparé para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No les escucho. Vamos a pasar a los minutos que tenemos para los preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano, pueden dejarlas en el chat. No sé si alguien tenga una pregunta o comentario. Incluso entre los mismos ponentes también puede ser. Estamos revisando en las redes. Pueden dejar sus preguntas en el chat también. Estamos corroborando en las redes. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Muy interesantes todas las ponencias, el abordaje que hicieron y el recorrido que hicieron por las luchas y por la conformación de las subjetividades en torno a la diversidad sexual. Respecto a las ponencias del doctor Marquet, muy interesante, y también de Miguel Ángel Barrón, me gustaría preguntar, sobre todo el doctor Marquet aludió a Monsiváis y esta muy interesante construcción de su propia subjetividad en torno a su pertenencia a la diversidad sexual. Me pregunto hasta qué punto los aportes de Monsiváis, que por lo menos hasta su muerte fueron considerados centrales en la visibilidad de la comunidad de la diversidad sexual y de las luchas en torno a la discusión del género y de las identidades diversas, ha sido confrontada en los últimos años y creo que hasta cierto punto pasado a un segundo plano en el estado del arte, de la investigación contemporánea, y hasta qué punto también eso tiene que ver con una serie de discusiones, de polémicas al interior de los que se dedican a la investigación del fenómeno en términos historiográficos.
Doctor, si gusta comentar. O si prefieren hacemos una ronda. Aquí ya hay otra pregunta del propio doctor Antonio Márquez. Bueno, además de felicitar a Miguel Ángel por la ponencia, la pregunta concreta es: ¿cómo ha sido el proceso de esta investigación iconográfica? Y les parece, ya ahora sí podemos dar pie a las respuestas. Paula, adelante. En primer lugar, felicitar a todos los de la mesa. Siempre da muchísimo gusto escuchar reflexiones también elaboradas y sobre todo con este enfoque muy histórico. Cuando estaba escuchando la ponencia de Miguel Ángel, me quedé pensando en cuál es el contraste más grande que notaría desde los 80 hasta nuestros días. Bueno, todos tenemos... Entonces, ¿cuál es el contraste más grande que podrías destacar de cómo inició el movimiento, bueno, el gran auge de los 80 con lo que se tiene ahora? Una pregunta, bueno, espero que después para cada uno de los participantes, preguntarles cuáles creen que seguirían siendo los pendientes de la agenda, ya que se ha avanzado tanto como un movimiento. ¿Cuáles serían los pendientes que ustedes señalarían que nos quedan por delante? Y por último, quizá una pequeña provocación. Yo creo que es ejemplar, igual que feminismo, lo que se ha logrado, pero por otro lado, hasta a un nivel muy personal, ¿hacia dónde les gustaría que fuera? Porque ahora, por ejemplo, se nota mucho cuando convives en comunidades que tienen problemas, por ejemplo, de discapacidad. Amigos míos me han comentado, sí, pero lo que pasa es que no puedes tener dos problemas, digamos, no puedes ser discapacitado en la parte homosexual, y destacan todo este tipo de situaciones que incluso hasta en la familia se les mencionan, y que engloban una problemática más grande que son la discriminación, el derecho como mencionaba el doctor Márquez, a nunca tener que responder una pregunta o hacer un pronunciamiento personal de cómo te identificas, qué te gusta, etcétera. O sea, el derecho de ni siquiera plantearte la pregunta y no tener que responder. Entonces, eso sería mis interrogantes para ustedes. Gracias a todos. Doctor Antonio, no sé si escuchó. Sí, esta última intervención sí la pude escuchar. Me parece que estamos en un momento muy importante. El mes pasado, uno de los activistas más importantes, más centrales, más brillantes, más vigorosos del movimiento de liberación homosexual, Juan Jacobo Hernández, cumplió 80 años. Estos 80 años, él los celebra publicando una serie de libros, me parece que se trata de 5 tomos, en las que hace una serie de, recoge la labor más importante de su activismo, ¿no? De su activismo que no solo tiene que ver frente a instancias gubernamentales, frente a la policía, frente a las televisoras, frente a los medios de difusión, sino de difusión, publicando prensa, publicando algo que me parece sensacional, un vocabulario, que es la primera reflexión lingüística sobre qué se les dice a los gays, por ejemplo, las injurias, y anuncia también una escritura autobiográfica.
Sí, esto lo promete, está en curso y me parece que es la apertura de una nueva, de un nuevo momento. Es decir, él está haciendo un balance de estos 80 años en los que él ha sido una figura importantísima y al mismo tiempo, está poniendo está llamando a las nuevas generaciones a que tomen el relevo, ¿no? Entonces, uno de los libros que señalé de Juan Pablo Leder, hubo una vez antes del SIDA, también es un libro que recopila que es un anecdotario de lo que sucedió antes de la negra época de los 90 y de los 80, ¿no? Entonces se suponía que antes de la época de los 90, de la hecatombe, todo había sido risa, liberación y desmadre, divertimiento y tal. Y no. Lo que él nos pone es que fue violencia, extorsión y persecución. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar de nuestro pasado? ¿Sí? Hubo esta época terrible del SIDA, esta época terrible antes de los retrovirales, ¿sí? Pero antes hubo otra época de una pandemia de violencia terrible y que no termina, ¿no? Que se ha especializado esa violencia. No voy a tratar este tema, pero sí lo que quiero decir es que estamos en un momento de cambio, ¿sí? De estos líderes que cumplen 80 años, que hacen sus reflexiones, que nos entregan lo que han hecho a lo largo de su vida. Jaime Cobian en Guadalajara, se me había olvidado, no lo había mencionado, es otro que está preparando 5 volúmenes muy importantes a este respecto. Entonces, por un lado tenemos eso, por un lado tenemos un boom de literatura, de nueva literatura gay que se está produciendo, y por el otro lado tenemos una fragmentación de los movimientos de la diversidad. ¿Sí? Entonces tenemos algo muy positivo y algo pues espeluznante, ¿no? El encerramiento en estas encasillamientos de lesbiana, no gay, queer, trans, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que los retos que vienen son muchos. Miguel Ángel, creo que la misma pregunta que te hizo el doctor Market sobre tu proceso de investigación, sobre todo en términos iconográficos, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Sí, mira, hola Antonio, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Primero que nada, efectivamente, este trabajo es un trabajo de investigación que se sustenta en un archivo que ha sido producido por muchas personas y de las cuales pues estas personas han donado mucho material desde los años 60 hasta el 2020. Entonces eso ha permitido que pues tengamos toda esta documentación que muchas veces se pierde pues debido a que la gente no tiene interés en este tipo de revistas, etcétera. En términos historiográficos, obviamente que tendríamos que hacer una aclaración porque aquí hay diferentes tipos de formatos, diferentes tipos también de imágenes que pueden ser leídas y abordadas de acuerdo al horizonte de posibilidad que les dio origen. Aquí solo se puso para, pues,
no para ilustrar, pero sí para dar esta hilación lógica hacia lo que yo considero que es este cambio que bien lo dices, Antonio. Tenemos estas dos trenzas que por un lado hay una explosión impresionante de información y que eso de verdad se agradece cuando vemos que hay literatura, que hay investigación académica, que hay estos foros y de discusión sobre teóricos, principalmente sobre la diversidad sexual, pero también por otro lado está esto que apunta Antonio sobre sigue habiendo mucha violencia, sigue habiendo crímenes de odio. Digo, las encuestas que mostré, que son 4 encuestas hechas desde 2015, nos siguen mostrando ahí esta violencia sistémica que se sigue produciendo al LGBT. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y bueno, y eso también responde un poco a la pregunta sobre el contraste de los años 80 a nuestros días. Es decir, hay estas dos o quizá más, tendríamos que hacer todavía una investigación mucho más amplia y quizá enfocarnos en algún formato para ver cómo se construyen estos discursos. Que bien Marquet lo acaba de decir, hay discursos muy homófobos, hay discursos que desde la micropolítica producen nuevos espacios de visibilidad de estas identidades y de estas orientaciones sexuales, pero también hay otras que son totalmente violentas. Entonces, sí, este sería como el balance de lo que hay. Yo pienso y considero que es un momento idóneo para seguir replanteándonos nuevas formas de abordaje. Me da mucho gusto cuando veo trabajos, por ejemplo, un trabajo que acabo de leer de Alejandro Gallardo Rodríguez, donde él habla desde la ciencia política de esta cooptación en el estado de Puebla del movimiento del LGBT, con un marco teórico muy interesante. Entonces, sí hay trabajo, sí hay mucho trabajo, sí hay pues una reflexión fuerte, pero del otro lado también hay esto que estoy de acuerdo con Antonio Marquet. Hay esta violencia continúa ahí, sistémica, no podemos deshacernos de ella. El puto sigue siendo una palabra que todos coloquialmente utilizamos. Digo, yo ya soy un señor de 43 años y asisto a un gimnasio y el otra vez, pues un grupito de chicos de nuevas generaciones, pues me voltean a ver y dicen, sí, por cómo se viste es puto. Y entonces es donde uno dice, ¿dónde está entonces el avance, no? Eso es como las experiencias micropolíticas que tenemos que hacer. Bueno, gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Jorge Alberto. Muy buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, felicitar a los ponentes. Yo creo que estas reflexiones en torno a estas subjetividades y pues estas reflexiones que hacemos de situaciones que uno pensaría que ya se tendrían que superar y que siguen vigentes. Yo tengo una pregunta para el doctor Marquet. Ahorita que hacía este interesante repaso con su excelente narrativa que lo distingue, doctor Marquet, hablaba usted haciendo referencia de algunas representaciones fílmicas y siempre he tenido ahí la inquietud de saber su opinión acerca de la importancia del cine de Jaime Humberto Hermosillo de los años 70, 80, todavía 90 y de Julián Hernández. Si pudiera darnos su opinión, doctor Marquet. Sí, con mucho gusto. Mira, te voy a decir una cosa que me sucedió con Jaime Humberto Hermosillo. ¿Me escuchan? La primera vez que vi Doña Erlinda, me pareció una película repugnante, horrorosa, espeluznante, me pareció una porquería absoluta. La segunda vez que la vi, me pareció, bueno, la segunda vez que la vi quiere decir años después,
No sé si fue exactamente la segunda vez que la vi. Es una película que he visto no sé cuántas veces, más de 10 seguramente. La segunda vez que la vi me pareció fascinante esta cuestión de estar celebrando siempre la vida, siempre con un tequilita, con una botana, con un helado, con una garnacha, con mil cosas, ¿no? Y ahora que la veo, me parece que es una película genial en el sentido de que es una película en la que todos ganan, todos absolutamente ganan, ¿sí? Entonces, esta fórmula me parece sobre todo genial en esta época en que siempre hay una disputa, hay blanco y negro y tal. La visión de Erlinda es una visión comunitaria que engloba a todos, que incluye a todos y que está por el placer. Entonces, esta fórmula en la que todos ganan, ¿sí? Me parece que es una estructura simple y llanamente genial. A mí me parece que Jaime Humberto Morcillo lo tenemos que ver, lo tenemos que seguir, lo tenemos que analizar muy profundamente. Es un cineasta que ofrece, que tiene múltiples lecturas, ¿sí? Yo puedo hacer la arqueología de 3 momentos en que he visto esta obra seminal que es Doña Erlinda, y en donde pasé de la censura terrible. ¿Cómo es posible que nos venga a proponer este autor? Yo decía tapatío, él es de Aguascalientes, que nos proponga el closet, a adaptarnos a una sociedad, adaptarnos al semblante, a las apariencias y a esto. Y me parecía terrible, absolutamente terrible, pero hay que ver con mucho detenimiento lo que propone Jaime Humberto Hermosillo desde la música de Wagner, que propone todo es significativo. Y esta significación me parece que se deriva de una mente que a mí me parece muy, muy propositiva. Todos ganan. ¿En qué obras, en dónde se plantea esta cuestión, esta fórmula social en la que todos podamos ganar? ¿Sí? Y por el nuevo cine de Julián Hernández, pues me parece extraordinario, ¿sí? Me parece que es una narrativa muy fresca, muy nueva, y que ha propuesto los márgenes como una poética fundamental. A mí me fascina. Él y su marido me parecen geniales. Lo que ha hecho su marido también en los 41 tropiezos de la heteronorma, un programa que ha sido fundamental en TV UNAM, que se difundió el año pasado, ha sido extraordinario, ¿sí? Entonces, es una pareja maravillosa. En muchos casos, el marido produce, mientras el otro es el director. Son geniales, ¿sí? Me da mucho gusto que haya nuevas propuestas narrativas tan vigorosas, tan originales, tan reconocidas, tan premiadas, y para vergüenza nuestra, tampoco vistas dentro de la comunidad. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para Murilo. Si pudieras hablar un poco sobre las personas que conforman Brasil Paralelo,
Y aprovechando que vas a tener la palabra, Murilo, no sé si pudieras hablarnos, ¿tú cuál es la utilidad que le encuentras al concepto de despolitización, especialmente que estás abordando discursos de derecha? Yo que también trabajo eso, pues luego son discursos muy estigmatizados incluso en la academia, entonces no sé cuál es la utilidad que tú le encuentres teórica y metodológicamente. Posso falar já? Sim. Eu vou falar em português, Sofia, tudo bem? Devagar. Aí, se alguém não entender, me pergunta que eu reforço, tá bom? Bom, os filmes da Brasil Paralelo são filmes que costumam contar, assim, com um universo bem variado de entrevistados, mas que, de alguma forma, orbitam em torno das novas direitas, que a gente poderia chamar aqui de ultradireitas, dentro de um espectro que vai do liberalismo, liberalismo mais novo, mais repaginado dos últimos anos, até mesmo outras escolas até mais conservadoras. Por exemplo, costumam participar como entrevistados da Brasil Paralelo pessoas que fazem parte da família real brasileira, isso sem contar influenciadores, youtubers, membros do governo, ministros do governo, já que existe uma articulação muito grande entre a Brasil Paralelo e o governo Jair Bolsonaro. Eles não gostam dessa relação, eles não assumem essa relação, mas é uma relação que existe. Os ministros do governo falam o tempo todo nos filmes, o próprio Jair Bolsonaro já foi entrevistado em alguns dos filmes, e eu acho importante falar sobre os entrevistados porque eles são a principal massa de conteúdo dos filmes, já que os filmes eles não têm assim um caráter documental de apresentar documentos, né? Eles são assim construções com um aspecto documental, né? Mas que fazem das entrevistas, né, o principal corpus para a constituição, portanto, desse material aí. Então, é basicamente isso. Existe um caso ou outro de algum intelectual um pouco mais estabelecido na academia que aparece, no entanto, esses casos são mais raros. Normalmente são mais youtubers, pessoas que até têm algum título acadêmico, mas não são assim reconhecidos no universo acadêmico, né? Até porque essa é uma produtora que tem, assim, carrega um ressentimento muito grande, né, do universo da universidade. Bom, a sua segunda pergunta é uma pergunta muito interessante. Eu estava me sentindo um pouco deslocado aqui da mesa, um pouco fora de lugar, né? Porque eu estou tratando de uma identidade política que, no entanto, é hegemônica, né? Que é da direita hegemônica, que é, sobretudo, branca, né? Sobretudo heterossexual, mas não deixa de ser uma identidade política, né? De qualquer maneira, a sua pergunta é muito legal, nós estamos vivendo um período complicado hoje, em que a direita parece que ela só é vista pela inteligência, pelos intelectuais, pelo jornalismo, como se ela fosse uma grande anomalia social, como se ela fosse uma grande doença. Então, você só olha para a direita na base assim, ou de tirar sarro, de dar risada, né? Ou de você tratar como uma anomalia mesmo. Então, eu acho que a primeira questão assim, importante é de você ter um olhar, dentro da medida do possível, empático em relação a esse objeto de análise. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que é importante ouvir o que essas pessoas têm a dizer e não sair tirando conclusões a respeito dos estereótipos que eles têm. Então, um erro muito comum que se comete aqui no Brasil é de tentar associar a nova direita a tudo aquilo que existe de ruim no mundo. Então, por exemplo, se o cara é de direita e está protestando contra o passaporte vacinal, é porque ele, com certeza, é um nazista. Então, isso eu acho que é muito complicado.
Então, eu diria que esse é o principal desafio, né? Saber ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? Sem tentar criar, né, estereótipos, né, para fazer uma leitura justa, né, a respeito do que eles têm a dizer. Mas, de fato, assim, a minha apresentação parece que está um pouco fora, né? Mas é isso, é uma identidade, né, de direita, hegemônica, né? E eu acho que acabou casando, de certa forma, com a mesa, porque da mesma forma que os outros apresentadores falaram sobre identidades de minorias que buscam legitimidade, que buscam políticas públicas em seu favor, eu estou tratando de uma produtora que, no limite, defende a ausência de uma legislação para atender esses grupos, né? Que vive buscando, né, uma espécie de utopia meritocrática, né? E que enxerga as legislações que privilegiam esses grupos como um problema a ser combatido, né? Então, por isso que eu digo, para eles, a solução dos problemas não está na política, não está nas reformas, né? Está simplesmente no esforço individual, no empreendedorismo, né? Acho que é isso. Gracias, Murilo. Ya solo nos queda tiempo para la última pregunta de René para Fernanda. Si pudieras hablar sobre las relaciones del movimiento feminista de Nicaragua con los del Cono Sur. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, o sea, creo que las luchas feministas y de mujeres en toda la región, en mayor o menor medida, o sea, están articuladas y pues tienen espacios de convergencia, debate y diálogo en donde se comparten experiencias, metodologías de organización y ideas, horizontes. En los encuentros feministas de América Latina, ¿verdad? Que son tanto, o sea, que son periódicos, pues que son espacios que se organizan anualmente, unos más masivos que otros, pero que siempre están gestionándose. Por otro lado, yo considero que la trayectoria de los movimientos feministas, no solo en Nicaragua, sino en otros países de Centroamérica, tiene un bagaje de organización política arraigado en las luchas armadas de finales del siglo XX, o sea que se viene de un pasado un tanto diferente, se viene de un pasado de organización política marxista, de corte marxista-leninista, de izquierda clásica, en comparación con otros movimientos que quizás son más contemporáneos o quizás se denuncian desde otros discursos más modernos, contemporáneos. Entonces sí, o sea, sí, obviamente las luchas feministas y de mujeres están articuladas en toda la región y pues creo que así debería de funcionar la colectivización. Muchas gracias. Si alguien no tiene otro comentario, damos por cerrada la mesa. Muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes y los esperamos para la siguiente mesa. Gracias. Gracias. Gracias.